A ver, prepararse, porque hoy venimos a hablar de libros, de editoriales, de autores y de mucho drama en el mundo editorial. Así que, amárrense y bienvenidos a la Jack Ensayista. En fin, parte 1. El Señor de la Noche. El verano pasado pedí recomendaciones de fantasía. ¿Y qué me dijeron que leyera? Un poco lo que esperaba. Tolkien, Sanderson, Rothfuss, Martin, Gaiman, Sapkowski, Pratchett, Lewis, Ende, Christopher Paolini. Me dijeron que leyera a Christopher Paolini, que ya me jodería que me recomiendan a Christopher Paolini. Pero bueno, la cosa es que entre todos estos autores hay un patrón. No sé si podéis ver el patrón es que todos son castaños. ¿Qué es esto? Opresión capilar, opresión cromática contra las personas rubias. ¿Dónde está mi autor canónico con el pelo afro retráctil en el que viven ardillas? No aprendimos nada de Bobobó. ¿Dónde están mis necesidades? Así que me metí en mi madriguera de confianza, efectivamente, Reddit. Y decidí indagar, porque, vamos a ver, Tolkien, por ejemplo, murió hace más de 50 años. Y nació hace más de 130 años. Que sí, que Tolkien es más guay que chupar una pipa tijuana, yo no digo que no. Pero debe haber algo más allá, ¿no? Yo creo que podemos buscar, podemos ir más allá de esto. Y mientras buceaba por distintos subreddits me llamaron la atención varios libros, entre ellos Tanis Lee con su libro El Señor de la Noche. Así que me metí en la casa del libro y me encontré con esta portada, este referente de la estética de género de finales de los 70, en el cual por algún motivo tenemos la influencia de la princesa Leia en un libro de fantasía oscura de inspiración arábiga. Porque ¿por qué no? ¡No hay reglas! ¡No hay reglas! En serio, las portadas de esta época son ácido puro. Bueno, el libro empieza tal que así, ¿vale? ¿Por qué lloras?, le interrogó Azran. Lloro porque mi vida ha sido tan cruel y porque debo morir, dijo la mujer. Si tu vida ha sido cruel, deberías alegrarte por abandonarla. Seca por lo tanto tus lágrimas, que, en todo caso, de nada te servirán. Vil criatura, que los dioses te maldigan. Tú que vienes a burlarte de mí en mis últimos momentos. Todos mis días han transcurrido entre la lucha, el tormento y el dolor. Mas perecería sin una sola palabra si no fuera por este niño que he traído al mundo solo hace unas horas. ¿Qué va a ser de mi niño cuando haya muerto yo? Morirá también, sin duda, dijo el príncipe, de lo cual deberías regocijarte, viendo que se le ahorrará toda la agonía de la que me hablas. Ante esto, la madre cerró los ojos y la boca y expiró de inmediato. Es que la señora dice, ¿me vas a venir tú a tocar el papo hoy que estoy de mala leche? Pues me mato. ¡Crack! Y se mata. Es que la amo, es que la señora dijo, no puedo más, estoy harta. Total, que Azran se queda al bebé porque le parece cuco. Le llama Silves y se lo deja a unas doncellas demoníacas en Drujin Banasta, que es la capital de los demonios. Él se va a hacer sus parrandas y cada 3 o 4 años vuelve para ver si el nene está macerando bien. Y a las pocas páginas la cosa se pone... Bueno, vamos a decir que se pone. Leo. El joven yacía aturdido por el éxtasis bajo el contacto del demonio. Le parecía nadar bajo la quemadura carente de calor de la fuente de fuego del jardín. Era un instrumento diseñado especialmente para un músico magistral. El maestro afinó su cuerpo y despertó las nerviosas cuerdas de su carne a una agonía exquisita y llena de tensión. No había nada de brutal o meramente impaciente en el abrazo de Azra. Su modo de hacer el amor contaba con la eternidad del tiempo, placeres que se excitaban y acumulaban uno sobre otro, inconmensurables y prolongados. Fundido y vuelto a moldear en el horno sin límite, el joven se convirtió finalmente en un teclado lleno de latidos para aquel tema ascendente. Entonces resonó en su interior una nota de terrible y maravillosa dimensión, llenando el recipiente que, en la espera, había llegado al punto de derramarse. El falo del demonio, ni helado ni ardiente, entró en él como un rey penetra en un reino conquistado que le adora, suyo por derecho de rendición. El falo era una torre que perforaba la puerta, las entrañas vitales de la ciudadela de su mundo interior. Los oscuros colores del pabellón se confundieron con la oscuridad de esos ojos inminentes, nunca cerrados, que le contemplaban con una ternura terrible, cruel e implacable. El cuerpo del mortal saltó y ardió y se hizo pedazos en un millón de estremecimientos de placer increíble. Los últimos acordes de la música,
la cúpula de la torre que destrozaba el techo del cielo del cerebro. Volvió a hundirse en el delirio con el sabor de la noche, la boca de Azran en la suya. There is a lot to unpack here. Ahí estoy yo, en mi primer día del Interrail, con 20 días más por delante, y solo este libro en la mochila pensando, no puede ser, me he comprado porno gay de los 80. Y es que una cosa que me preocupó bastante cuando leí esto fue que este tono efebofílico continuara a lo largo del libro. Porque, por si no es evidente, no está bien fetichizar a adolescentes. Y hay un problema con la cantidad de discursos que validan y enaltecen el valor sexual de personas que son menores de edad o que están rozando la minoría de edad, porque da pie y da alas a muchas actitudes de abuso y acoso sexual. Así que me dije, ¡pam! Modo guerrero activado, como en Final Fantasy X-2 con las vestisferas. Y me dije, vale, vamos a averiguar si hay que tirar este libro por la ventana antes de salir de Francia. Porque ya puestos a tirar basura, pues la tiro en Francia, ¿no? ¡Toma, Viv! He hecho un DAB en 2024, no estoy ok. Después de leerme el libro varias veces, puedo decir que 1. Creo que desde el principio la autora trata de separar a Azran de lo humano. Como podemos ver en la escena de la madre, los valores de Azran no son humanos. 2. La escena de sexo es única y no se siente gratuita. Se siente más bien como algo contractual. Desde ese momento, Azran deja de tratar a Silves como un humano más, y Silves, si bien no podemos decir que está en una relación afectiva, porque al final es un chaval que ha sido secuestrado y encerrado en el inframundo, sí podemos decir que hay cierto mutualismo. 3. Las actitudes de Azran tampoco se muestran como positivas. Quiero decir, en el libro es una entidad que se dedica a atacar y transgreder contra lo humano siempre que puede. Básicamente se dedica a matar, secuestrar, acosar, maldecir. Yo creo que está claro que no es un referente. El Señor de la Noche es una colección de historias que, si bien muchas veces conectan de manera directa o indirecta con Azran, pronto le abandonan para ir mucho más allá. Es una especie de antología en un mismo mundo que se siente antigua, como parte de un folclore heredado. Y si vamos a otras historias de esta tinta, como pueden ser los cuentos clásicos de Andersen o Grimm, son historias muy crudas. Hay algo en este libro que lo hace magnético de la misma manera que son magnéticos este tipo de cuentos clásicos. Y ahí es a donde quiero ir. Tanith Lee escribe muy bien. Poco después de terminar la historia entre Azran y Silves, conocemos a Zorayas, que es la hija perdida de un rey derrocado. Zorayas, cuando es un bebé, es salvada por un sacerdote chamán y ermitaño de ser comida por los chacales. Sin embargo, ya la estaban masticando, así que la pobre chica crece con los miembros retorcidos, llena de cicatrices y con dolores constantes que la tienen en agonía. El sacerdote la cría en una cueva mientras él se dedica a hacer de curandero para la gente de la zona. Y trata de mantenerla aislada para protegerla de las posibles agresiones que sufriría por parte de la población en general. Sin embargo, llega un momento en que el sacerdote muere. Y cuando él muere, vemos lo siguiente. Y un día tuvo 16 años. El otoño terminaba. Después llegó el invierno. Durante todo el invierno, la hija de Zorashad vivió en la cueva. Ni los animales acudían a ella. Habían olvidado el camino. Solo el dolor y la soledad se sentaban a su lado y una especie de rabia inexplicable, letal. Cada noche yacía en la cuna de la negrura, y, muy pronto, un sueño empezó a apoderarse de ella. Luego, cuando llegaron las noches más crueles del invierno, convirtiendo los juncos que crecían en las orillas del estanque en lanzas de jade y vidrio, también su sueño se hizo más frío y cruel. ¡Ah! Es que ese último párrafo yo tuve que dejar de leer. O sea, ¡uh! El estilo de Lee es muy preciosista. De hecho, yo, sobre todo cuando me estaba leyendo el libro por primera vez, cada poco tiempo tenía que parar de leer. No porque se me haga duro leerlo, sino porque es muy denso. La imaginería que crea, la manera en que describe el dolor, por ejemplo, es lacerante, como el caballo ese de la celda. Es que claro, tú te crees que nada, te vas a echar un rato leyendo una historia, así un cuentecito, y de repente te ves con esto y dices, ¿qué hago yo con todas estas emociones? En plan, es que tengo que parar. El libro es bueno, es que vaya si es bueno. Yo diría que es uno de mis descubrimientos de 2023,
Por encima del relato de Mickey, Donald y Goofy animatrónicos en un futuro postapocalíptico que se van a rescatar una cápsula del tiempo, e incluso por encima de los 100.000 chinos que llovieron en Venus. Es que, la verdad es que ha sido un año reñido. Ha habido muchas cosas. Cuando terminé El Señor de la Noche, recuerdo que mi primer pensamiento fue, ¿cómo es posible que no conozca nada de esta autora? No había escuchado hablar nunca de ella y escribe muy bien. Así que hice lo típico, me metí en su página de Wikipedia y me encuentro con 90 novelas publicadas, 300 relatos publicados, varios premios de reconocimiento internacional. Y yo miro la página y pienso, ¿quién cojones es esta señora? Parte 2. El caso de Tanith Lee. ¿Debería hacer así? Si hago así, hago así y coloco ahí el texto. Coloco aquí. Parte 2. El caso de Tanith Lee. Si habéis visto la duración de este vídeo, sabéis dos cosas. Uno, soy imparable. Dos, aquí hay tema, ¿no? Hay matraca, hay salsa, hay pisto, hay colorante, edulcorante, nada nutritivo. Pero no tengáis miedo, porque vosotros estáis como chapoteando en este tema. Pero Adita Jack está en el fondo de la piscina y os va a arrastrar con ella. Como en la peli está tan mala que salió este año. Como no me interesa daros la chapa con datos biográficos que podéis leer vosotros mismos, voy a hacer un resumen de lo más importante. Tanith Lee nacía en el 47 en Londres, según ella misma era la típica chica a la que le hacían bullying, sus padres eran bailarines, superó una dislexia muy severa no diagnosticada, eran los 50, que hasta los 8 o 9 años no le permitió leer. De hecho fue su padre quien le enseñó a leer, y en el momento que empezó a leer, empezó a escribir. Aunque la primera historia no la escribió ella, se la dictó a su tía, que la transcribió. Que es que yo me imagino a la tía transcribiendo los delirios de su sobrina sobre un gato y una chimenea después de 2 guerras mundiales para de alguna manera evadirse al horror de ser inglesa en la época de la descolonización. Es que ya me jodería, pobre señora. Pero bueno, volviendo al tema. En 1975 Tanith Lee publica The Verdict, una novela nominada al premio Nebula. Una novela nominada al premio Nebula que le permite dedicarse a ser escritora a tiempo completo. Después, en 1980, se convierte en la primera mujer en ganar el British Fantasy Award, con Deathmaster, que es la continuación del Señor de la Noche. Esa misma década es nominada para distintos premios. Gana 2 World Fantasy Award en la categoría de relato corto y sigue escribiendo incansablemente el resto de su vida. Entre 2010 y 2014 gana 3 premios por toda su trayectoria. Un World Fantasy, un World Horror y el Bram Stoker, que no figura en Wikipedia. Que aún ha hecho el research, ¿eh? Poco después, en 2015, fallece de cáncer. Que de hecho, la foto que hay en la página del Bram Stoker diría que es una calavera, que no sé si es porque nunca pusieron una foto o porque está muerta. Pero si es porque está muerta, es un poco raro, ¿no? Si queréis saber cualquier cosa sobre Tanith Lee es muy fácil, porque hay unos fans que como curaderos o archiveros han hecho una página web que tiene archivado todo sobre ella. Cuando digo todo, es todo. Cada novela, noveleta, relato, antología, todo lo que ha publicado, quién lo ha publicado, dónde lo ha publicado, cuándo se ha publicado, cuántas veces se ha publicado, todas las entrevistas, apariciones, su biografía, preguntas frecuentes sobre ella. Hay un link a un grupo de Facebook donde unos fans discuten su obra. Es que está todo. Pero si es que hasta hay una sección de música inspirada por la obra de la autora. Que por cierto, de esa sección, el álbum de Dark Passions de Psychodreamix, que creo que es un chaval de Valencia, para música de fondo para una partida de rol está muy bien. Y Trank Novel de Mansby Slander es un bop, en plan... Si esto lo hubiera hecho York, estaría dando algo. Así que venga. Lo que más me llama la atención de todo esto no es la vida de Tanith Lee. Es el hecho de que haya unos fans que mantienen un archivo impecable de todo sobre ella. Incluso cuando hace 10 años de su muerte sigue actualizado. Incluso cuando su página oficial, no sé qué le pasa, pero bien no está. Y hacen todo esto por una autora que es poco conocida. Y es una autora que es poco conocida pese a que ha sido premiada por varios premios de talento internacional y pese a que ha publicado más que tweets el puto Elon Musk. Así que hice lo que hace la Jack. Consumirlo todo. Cada página 2000 era que habla de su obra,
cada entrevista, cada artículo, cada antología de todo lo que ha publicado, en todos los idiomas. ¿Sabíais que Tanith Lee tenía una caligrafía horrible y que escribía a mano sus manuscritos? Pues yo sí. ¿Sabéis que Miramax compró los derechos de Silver Metal Lover en 1997? Y que se decía que iban a hacer una película producida por Randall Kleiser, que es el director de Grease, y en la que se rumoreaba que iba a salir Johnny Depp, que en aquella época Johnny Depp estaba fuerte. ¿Sabéis que hay un libro que habla de los temas y el subtexto en la obra de Lee? Pues yo sí, ¿sabes qué pasa? Que no me lo puedo leer, porque está descatalogadísimo, así que no me lo he podido leer para este vídeo. ¿Sabéis que hay un capítulo de la serie británica de Hunger, que es una serie de terror, que está basado en su relato Nunc Dimittis, presentado por David Bowie? Pues yo sí, y lo he encontrado en YouTube. Y la verdad es que está bastante bien. Te echas unas risas, es camp, es muy de esa época. Que es que hablando de YouTube, me encontré un canal que se llama Rest in Peace que le hace obituarios a personas famosas muertas. Y yo digo, ¿esto qué es? Y le hicieron uno a Tanith Lee. También tiene uno a Sophie. Pobre Sophie, te echamos de menos. Pero nada de esto importa. Estos solo son datos que han ocupado toda mi vida durante semanas. Lo que importa y en lo que quiero que nos centremos es esto. Escuchad esta entrevista. También he escrito una gran historia de fantasía, muy del estilo de lo que solía escribir. Se ha ofrecido en Estados Unidos, pero nadie la quiere comprar. Si alguien alguna vez se pregunta por qué no hay nada nuevo de mí, no es culpa mía. Estoy trabajando. No me estoy deteriorando ni me he vuelto loca. Simplemente, de repente, no puedo lograr que nada se publique. Y aparentemente no estoy sola en esto. Hay gente de muy alto nivel, autores con problemas para publicar, o eso me han dicho. En mi caso, el elemento más inquietante es el editor en jefe que me dijo: creo que este libro es fantástico, debería estar impreso. No puedo publicarlo, me han dicho que no lo haga. Lo que implica es que no estoy escribiendo lo que la gente quiere leer, pero nunca lo hice. Editoriales que reciben buenos libros, pero deciden no publicarlos porque alguien les dice que no lo hagan. Tanith Lee menciona que ella y otros autores han sido etiquetados como no aptos. Y esto no es algo que diga solo ella. De hecho, The Guardian, en el obituario de Lee, menciona que hubo una serie de autores de ciencia ficción de los 70 que cayeron fuera de gracia de las editoriales. Si seguimos con el hilo de las entrevistas, podemos ver que este problema que menciona Lee se va concretando. Me han encasillado, me han dicho, no, este libro nos gusta mucho, pero no lo vamos a aceptar. No eres conocida por escribir este tipo de cosas. He visto que le pasa a otra gente. Ahí es cuando se vuelve frustrante y ridículo. Un libro debería juzgarse por si funciona, no por si va a vender 1 millón de copias, sino por si tiene algo que ofrecer. Y sobre gustos individuales, no a todos los editores les va a gustar todo lo que escribes, y a veces tienes que acudir a diferentes personas. Por ejemplo, el primer libro que hice, quiero decir, el primer libro publicado, Birthgrave, se envió a vaya, no sé cuántos, diría que a 20 editoriales por aquí y por casualidad llegó a Estados Unidos. Lo más interesante de este fragmento es este problema ambiguo de los autores se concreta a: el libro está bien, pero no es por lo que se te conoce. Pero quién dice esto y por qué se toman estas decisiones es algo que aún no hemos visto, así que vamos con otra entrevista. Mientras tanto, mis dos editoriales principales en el Reino Unido, Hodder y Macmillan, han rechazado entre ambas 3 propuestas mías para nuevos trabajos. Eran las propuestas detalladas que aparentemente todos necesitan ahora, y ambas empresas, de manera bastante extraña, mantuvieron las propuestas y a mí misma en espera durante 6 meses en cada caso. Llevaba 10 años publicando literatura young adult para Hodder y 5 años con Macmillan haciendo literatura para adultos. Esto fue lo que me quitó mi ingreso principal, entre otras cosas. Ninguna de las dos compañías me dio ningún tipo de ánimo para ofrecerles algo más bien lo contrario. Francamente, tampoco me sentí con ganas de hacerlo. La pequeña editorial del Reino Unido, Egerton House, que publicaba otros trabajos míos como novelas contemporáneas, una novela detectivesca y ficción lésbica, ya ha cerrado, dejando muchas cuentas pendientes. Ha habido, como siempre, un flujo constante de oportunidades para publicar relatos cortos, lo que ha sido un verdadero placer. Por desgracia, no pagan las facturas. En conjunto, en lo que respecta a la situación financiera, ahora estoy viviendo una pesadilla. Vale, de este fragmento nos interesan 2 cosas. La primera, que las 2 principales editoriales de Tanith Lee, Macmillan y Hodder, han dejado de trabajar con ella. Que por cierto, tanto Macmillan como Hodder son parte del grupo Hachette. Esto es algo que volveremos a mencionar, así que quedaos con ello. La otra parte que nos interesa es que una editorial pequeña, como Egerton, ha cerrado. Vale, antes de seguir adelante vamos a quitarnos de encima una cosa. Cuando empecé a preguntarme por qué no sabía nada de Tanith Lee, lo primero que pensé fue: es una mujer escribiendo literatura de género, que es algo tradicionalmente masculino.
De hecho, es algo tan evidente que la broma al principio de este vídeo es una subversión de lo evidente que es eso. Hay un componente de género que hace que autoras como Tanith Lee y otras sean mucho menos publicadas o directamente no lo sean. Sin embargo, cuando en una entrevista en sus últimos años de vida le preguntan a Tanith Lee por este tema y la meten en el mismo saco con Ursula K. Le Guin y Marion Zimmer Bradley diciendo que son autoras que rompieron el techo de cristal para las mujeres en el género, ella dice lo siguiente: obviamente sé que las mujeres siempre han tenido problemas para salir adelante en cualquier campo importante, incluida la literatura. Yo misma no era consciente de estar rompiendo un techo de cristal. Y de todos modos, las justamente prestigiosas Le Guin y Bradley llevaban algunos años por delante de mí en cuanto a fama editorial. Lo único que sé es que, después de casi una década de rechazos indiferentes, finalmente en el 74-75 podía vivir de la escritura, en lugar de todas las alternativas mortales que me había sentido obligada a hacer. Lamentablemente, en los tiempos actuales, al parecer he sido declarada proscrita por esas grandes editoriales, a través de las cuales había publicado una gran cantidad de trabajo durante más de 30 años. El problema del que está hablando Lee en todas estas entrevistas va más allá de un componente de género. Ella está hablando de un cambio en el paradigma de la industria editorial que está afectando a los autores, y eso es en lo que quiero profundizar en este vídeo. La comparativa de hecho con Ursula K. Le Guin es bastante interesante porque a priori parecen dos autoras que tienen perfiles bastante similares. Sin embargo, hay algunas diferencias, y esto es algo que abordaremos también más adelante. Que por cierto iba a decir, acordaos del nombre de Le Guin, pero espero que me hayáis hecho los deberes y vengáis como mínimo sabiendo quién es Ursula K. Le Guin. Espero, ¿eh? Así pues, toca ponerse a trabajar, porque sí, estamos diciendo mucho que Tanith Lee tuvo problemas para publicar. ¿Pero qué problemas? Si publicó una barbaridad, ¿de verdad pasó algo? La tita Jack se hizo la misma pregunta, así que decidí catalogar todas las novelas que había publicado, las más importantes. Bueno, aquí tenéis el resultado. Antes de meternos a fondo en esta ida de olla, ¿vale? Voy a hacer un par de aclaraciones sobre lo que estáis viendo. Tenéis una fila por cada año de su vida como escritora, empezando en 1975, cuando publicó The Birthgrave. Que sí, que en 1971 publicó otra novela. Pero realmente ella misma dice que empezó a vivir de la escritura en 1975. Me he centrado en las novelas, porque como ella misma dice, son lo que le daba para vivir y porque además soy una persona con una cantidad de tiempo limitada, ¿vale? Por favor, no puedo dedicar más tiempo a esto. Por cada novela tenéis al lado la editorial que la publicó. Las novelas que están marcadas con el mismo color es porque son o continuidades o pertenecientes a un mismo universo o algo similar, y las que no tienen color es básicamente que son independientes. Con esta información marqué cada año de un color. Rojo si no había publicado nada, naranja si había publicado una novela, amarilla si había publicado 2 y verde si había publicado 3 o más. Y he aquí lo primero que me llamó la atención. Si dividimos esta vida como escritora por la mitad, del 76 al 95 y del 96 al 2015, veremos que en la primera mitad publica 46 obras, es como su época alta, y en la segunda publica solo 30, como su época baja. Y aún así, de 46 a 30 hay un trecho, hay un tercio de diferencia. Pero 30 novelas son muchas. ¿Podemos decir que hay un problema? Si volvemos a dividir estos dos periodos por la mitad cada uno, veremos que en la época alta publicó 23 y 23 novelas en cada uno, mientras que en la época baja publicó primero 20 y por último 10. Entonces sí podemos empezar a observar una clara tendencia a la baja en las publicaciones. Como mínimo, podemos seguir investigando. Si ahora nos fijamos en las editoriales que trabajaron con ella, veremos que en la época alta trabajó con 11 editoriales, mientras que en la época baja trabajó solo con 6, que es la mitad. Y además hay un detalle interesante, que es el hecho de que solo hay una editorial que cruza la franja de la época alta a la época baja y publica con ella antes y después, The Overlook Press. Con todo esto, parece que sí que se estaba cociendo algo en los 90. Pero aún hay una cosa que me escama. Estamos hablando de 78 novelas. ¿Cómo es posible que yo, una mamarracha levantina que está bastante metida en todo esto, no haya escuchado nada sobre ella? Y no soy la única que nota esta ausencia. Cuando empecé a indagar todo esto, pregunté a todos mis conocidos si conocían a Tanith Lee y solo hubo una persona que le sonaba el nombre por una saga de piratas cuando el boom de la piratería en el Young Adult, que se llamaba Pirática. Pero ya está. En un obituario a Tanith Lee escrito por Luis Constante Luna en el portal de Eris, que supongo que es su blog, dice lo siguiente. Tal vez la noticia de su muerte, muy sentida en el mundo de la literatura fantástica,
anime a las editoriales españolas a traducir y publicar algún título más. ¿Cómo decir todo esto? Pues aquí está la tita Jack para responder a todas vuestras preguntas. Así que me metí en la base de datos y pasé todos los libros que se habían publicado en España. De las 78 novelas con las que estábamos trabajando, solo se tradujeron al español 8. Y solo 2 de ellas después de 1995, que es esta franja que estábamos marcando. Y esas 2 novelas son 2 novelas de la trilogía de Pirática, una trilogía que nunca se terminó y que a día de hoy no está en la página web de la editorial porque está descatalogada. Y es que todos los libros de Tanith Lee están descatalogadísimos. Yo solo encontré esta versión del Señor de la Noche y una de Hijos de los Lobos, creo, porque básicamente dice fracking entre la Casa del Libro y Gigamesh y tal. Bueno, hay una excepción a todo esto, que es que justo en 2022, El Señor de la Noche fue reeditado por la editorial Duermevela. Llegados a este punto yo me pregunto, ¿estoy paranoica? En plan, he pasado mucho tiempo dedicado a esto. ¿Soy solo yo o hay algo de verdad? Y es que esta pregunta de autores que nos importan, que no se publican, duele por partida doble. Duele por una parte por las cosas que existen, las obras que se han publicado y que para nosotros tienen un valor especial y que mientras no se les da ese valor, de alguna manera sentimos que se denigra. Pero también duele por las cosas que no existen. Todas esas obras que como no se les da valor a estos autores, nunca van a ser publicadas. En el caso de Tanith Lee, estamos hablando de una autora para la que claramente hay un segmento de la población que está interesado en ella. Y no hablo solo de las personas que puedan participar como Alison o Anne en el archivo. En la Necronomicon de 2019 hubo un panel sobre ella y hablaron sobre las dificultades que tuvo para publicar. Y poco antes de que yo empezara a preparar este vídeo, hubo un post de Reddit en el que un montón de gente participó haciéndose la misma pregunta que yo, en plan de ¿qué pasó con Tanith Lee? Y muchos dieron opiniones muy acertadas. A la gente le importa. Mientras me documentaba y me preparaba para este vídeo, recuerdo leer un fragmento del diario web de la autora en el que decía esto. Bueno, esto casi me lleva al final de este comunicado. Volveré a estar en contacto pronto. Valoro mucho vuestras visitas a esta página web y lamento que a veces no publique información nueva con la rapidez que debería. Es un verdadero placer pasaros esta información. Que leáis lo que escribo, que os pueda interesar aprender algo de lo que me pasa, me da una gran felicidad. Escribo para mí misma, egoísta hasta la médula. Pero cuando alguien puede encontrar algo en lo que he hecho que le divierta o le dé placer, se me otorga un premio que no merezco. Gracias nuevamente por vuestra visita y ya casi es primavera. Atentamente, Tanith Lee. Y esto me duele porque yo podría hacer un discurso sobre por qué tenéis que leer a Tanith Lee. Y podría decir, fue una trailblazer, fue una de las mujeres que rompió el techo de cristal de la literatura de género, superó una dislexia severa de niña, para después pasar toda su vida escribiendo incansablemente. Fue la primera mujer en ganar el British Fantasy Award y después fue abandonada por todas las editoriales que durante tanto tiempo se alimentaron de ella. Y siguió escribiendo aún así, dejando todas sus novelas sin publicar en un cajón. Y siguió escribiendo cuando vino el cáncer. Y siguió escribiendo cuando el cáncer se fue y volvió y amenazó con quitarle el brazo que utilizaba para escribir los manuscritos. Un cáncer que se la llevó, pero que nunca fue una excusa ni quien la hizo no escribir. Pero lo que yo piense de Tanith Lee no importa. No me importa ni a mí, porque al final Tanith Lee es una autora que me ha gustado, pero ya está, la vida sigue. Lo que sí creo que debería importarnos a todos es entender qué pasó. ¿Por qué alguien que hace bien su trabajo y se dedica incansablemente a él, lo pierde? ¿Por qué se pierde una voz? Parte 3. The Big Five. Cuando tuve más o menos claros los agentes que habían intervenido en todo esto, me puse en contacto con ellos. Mi intención era esta vez entender el punto de vista editorial de lo que había pasado. Así que me puse en contacto con todo el mundo que pude. Me puse en contacto con Tor, con Macmillan, con The Overlook Press, con Egerton, con Ediciones Roca y Martínez Roca Editorial, con todo el mundo, básicamente. La verdad es que prácticamente nadie me contestó en el sentido de que por una parte soy una petarda, soy una don nadie y mucha gente directamente nunca me dijo nada. Pero por otra parte muchos de los que me contestaron me dijeron que o bien las personas que podían responder a mis preguntas ya no trabajaban allí, o bien sus archivos no eran tan exhaustivos como para poder responder mis preguntas. Sin embargo, encontré un hilo del que tirar. Me puse en contacto con Bruno Álvarez, el traductor de la nueva edición de El Señor de la Noche, que me puso en contacto con Almudena, una de las editoras de Duermevela.
que me ayudó y me puso en contacto con Sofía Rey, la que había escrito el posfacio del libro, que también me contestó y me pasó el contacto de Ian Watson, un escritor que también contestó a mis preguntas. Esto ha sido una investigación, ¿vale? Yo aquí como en CSI, pero vamos. Ian Watson es un escritor de 80 y pico años que no sé qué hace contestando a mis correos, pero bueno, que muy amablemente me dio 3 puntos que explican perfectamente lo que estaba pasando con Tanith Lee. El primer punto es la fagocitación llevada a cabo por grandes grupos editoriales que se alimentan de pequeñas editoriales para convertirlas en fuentes de beneficio. El segundo punto es un cambio en la tendencia de publicación de la literatura de género, sobre todo a partir de los 2000, que se centra sobre todo en publicar grandes éxitos y que hace que autores como Lee, que no son autoras que trabajen como una línea de producción, pues sean descartadas. El tercer punto sería una desaparición del mercado mid-tier. Esto quiere decir que con la fagocitación de los grandes grupos a las editoriales más pequeñas, autores mid-tier no por calidad, sino porque publican y tienen cierto éxito, pero no son grandes éxitos comerciales, no tienen un sitio en el que publicar. Porque los grandes sellos y todos los sellos más pequeños que forman parte de ellos no están interesados en ellos, y las editoriales más pequeñas independientes solo les pueden publicar en condiciones paupérrimas. Por otra parte, entre Sofía Rey y Almudena me dieron un punto de vista más próximo a por qué no se publica Tanith Lee en España. En España hay una ausencia casi total de autoras de género que han hecho historia para ese género. Y sí, tenemos a Úrsula K. Le Guin, pero es que Úrsula K. Le Guin es una autora del calibre de Tolkien cuando hablamos de importancia para el género. Y Úrsula K. Le Guin hasta hace 6 años o así no era tan fácil encontrarla en España. Es que podías tener problemas para encontrar reediciones de Terramar. El segundo punto es el estilo preciosista de Lee. En España, básicamente, este estilo tan lírico no vende tan bien y hace que autoras como, por ejemplo, Clarice Lispector también tenga problemas para ser publicada aquí. El tercer punto es la posible problemática de Lee, porque siguiendo con la comparativa de Úrsula K. Le Guin, no porque sea una competición simplemente para poder entender qué pasó, Úrsula K. Le Guin era abanderada de muchas causas de género, de raza, y se preocupaba por representarlas en su obra. Mientras que Lee no era una militante, digamos. Y además ha sido criticada en ocasiones por el mismo progresismo que dice que hay que publicar voces femeninas. Este último punto la verdad es que es algo que me fastidia un poco, porque en parte lo entiendo. Yo cuando empecé a leer el libro, de hecho, dije, uy, ¿qué pasa? ¿Qué tipo de escenas vamos a tener en este libro? Sin embargo, seguí leyendo, entendí la obra y vi que no había nada de problemático en ella. Además, Lee no tuvo ningún escándalo en su vida, siempre tuvo una perspectiva muy abierta con todo el género, la sexualidad, la raza. Por favor, pero si hace casi 50 años escribió una saga de libros en los que todos los personajes son de facto bisexuales con preferencias. Esa escena entre Sylvester y Azran es probablemente la escena más problemática de Lee. Este es el nivel de autora problemática del que estamos hablando. ¿Es eso motivo suficiente para no leer a una autora que ha sido muy respetuosa y ha sido muy abierta toda su vida? ¿No podemos ser críticos con una parte de una obra así eso y seguir leyendo a la autora? Y no voy a defender toda su obra porque no la he leído, pero ya me jodería que ella esté cancelada y haya autores masculinos diciendo barbaridades en su obra a los que no se les puede decir nada porque no puedes trasladar tus principios a un mundo de fantasía o porque están expresando la crueldad de su mundo. Y sigamos leyéndoles incluso cuando dicen barbaridades en su vida real. Es que vamos, va a ser culpa de Lee porque no estuvo en Stonewall pegándole librazos a la policía con una edición anotada del género en disputa. Que sí, que sería un anacronismo, ¿vale? Yo lo sé, pero no ese es el tema. Aunque la verdad es que Lee tiene la estética de pegarle librazos a la policía. Pero volviendo al tema de por qué no se publica tanto Lee en España, entre las respuestas que me dieron hubo una que me llamó la atención, porque mencionaban que el mercado de género en España estaba gobernado por 2 grandes grupos editoriales que preferían reeditar ventas seguras y no arriesgarse y que hacían que autoras como Lee quedaran relegadas a editoriales independientes. Y esto ya empezó a tocarme la pepita, porque una vez más estamos hablando de unos grandes grupos editoriales que deciden a quién se publica y a quién no, y hay que joderse. Esto no es ninguna novedad si estáis más o menos metidos en el mundo editorial. Básicamente hay 5 grandes grupos que se dedican a fagocitar a todas las medianas y pequeñas editoriales, convertirlas en sellos o imprints que son parte de ellas.
Aquí tenemos un gráfico de esos grandes grupos y todos los sellos que los forman, actualizado para agosto de 2023. Básicamente los grandes grupos son Penguin Random House, Hachette, Harper Collins, Macmillan y Simon Schuster. Estas empresas básicamente juegan al agarío con el mercado editorial. Y además se formaron casi todas en el puñetero siglo XIX. Porque al final el juego de comprar empresas pequeñas para ir haciéndote más y más grande existe desde que existió el capitalismo. Pero bueno, ahora vamos a coger todos los sellos que forman el grupo Penguin Random House. Vamos a descartar todos aquellos que se unen a Penguin Random House después del año 2000. Vamos a descartar también todos aquellos que nacen dentro del mismo grupo editorial. Nos quedan 65 sellos. De esos 65 sellos, si investigamos, unos 30 se unen a Penguin Random House entre el 85 y el 2000. Y es que este es un punto importante. Hablo de integrar porque cuando un grupo editorial compra un sello, pasa a tener control sobre sus decisiones, de manera que su voz y su estilo se unifican. Además es que cuanto más tiras del hilo, más perverso se vuelve todo, porque Penguin Random House es el grupo editorial más grande del planeta y es propiedad de Bertelsmann, que además de tenerla, tiene a RTL, la productora más grande de Europa de radiotelevisión. Y además tiene a BGM, una editora de música con autoras desconocidas como Celine Dion o Britney Spears. ¿Y de dónde leche sale Bertelsmann? Pues es un pequeño negocio familiar de gente sencilla como nosotros, la familia Mon. Quiero decir también que estoy simplificando algunas cosas, ¿vale? Porque tengo que acotar. Hay detalles como, por ejemplo, Penguin y Random no se unifican hasta 2013. Antes eran las Big Six, no las Big Five. También hay otros agentes importantes como Viacom, Paramount, Panda Mandel. No podemos estar con todo y hay que acotar un poco para este vídeo, ¿vale? La cuestión es que en esos 15 años hubo un gran movimiento de compras en las editoriales que hicieron que aparecieran estos grandes mastodontes que tenemos a día de hoy. Cuando me di cuenta de esto, pues hice lo que una persona con sentido común hubiera hecho primero, que es consultar un medio especializado. Porque si yo, una petarda de la talla 44, puedo darme cuenta de todo esto, pues The Publisher Weekly, pues también puede. Aquí tenemos un artículo de The Publisher Weekly que ubica la aparición de estas Big Six más o menos en 1997, cuando Penguin compra Putnam. Paralelamente, en 1990, HR y William Collins se unen para formar Harper Collins. Y para finales del milenio añaden a Harper Collins, Morrow & Avon, Amistad Press y Ecopress. Por su parte, Hachette nace en 1990 cuando Little Brown se fusiona con Warner Communications. Y Macmillan, pues lleva mucho tiempo por ahí, tenía sellos como por ejemplo Thor, pero en 1995 la compra Holtzbridge y básicamente es como que le mete estrógenos para llegar a ser lo que es. Y nos falta Simon Schuster, la SS, que también llevaba con compras desde el 84 y aunque tuvo un desarrollo más complicado, pues era una de las grandes también. Sin embargo, cuando llegó 2020, Viacom, la empresa propietaria de Simon Schuster, la puso a la venta. ¿Y quién iba a poder comprar tamaña empresa? Pues solo alguien más grande, efectivamente, la gigante de las gigantes, Penguin Random House. ¿Recordáis antes cuando dije que esto es como el agarillo? Pues es bastante literal. Mientras alguien sea más o menos de tu tamaño, no es un problema. Pero si alguien crece demasiado, hay que echar un ojo. Y es que la fusión de Penguin y Random en 2013 ya había hecho saltar algunas alarmas y empezaba a preocupar la situación del mercado. Y es que aquí viene lo fuerte. La compra de Simon Schuster se anuncia en noviembre de 2020. ¿Y qué estaba pasando en noviembre de 2020? Pues que había unas elecciones bastante importantes entre el sentido común y el fascismo. Porque el zanahorio, por si no lo sabíais, tiene una política no muy hermética con los monopolios. No está en contra, por lo que sea. De modo que si salía elegido y la compra tiraba para adelante, podíamos tener una situación de mercado bastante delicada. Por suerte, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó una querella para bloquear esta compra y lo consiguió en 2022. Este juicio es muy importante, no solo por evitar esta compra, sino porque además sirve como precedente para evitar los monopsonios, que son un tipo de monopolio que tampoco puedo explicar yo porque no soy una persona especialista en el tema. No os puedo hacer yo todos los deberes, por favor, ¿eh? Buscad un medio que os explique qué es un monopsonio. ¿Veis lo que hace el capitalismo? Yo venía a hablar de una autora que me gusta y ahora de repente siento la necesidad de justificar por qué hay que derribar los cimientos de unas multinacionales. La verdad es que es un caso bastante interesante. Os dejo por aquí un enlace al Departamento de Justicia donde se recopilan todos los registros del caso y dejaré también por aquí unos enlaces del Publisher Weekly donde recopilan todo lo que pasó.
Básicamente, el Departamento de Justicia defendía que esta compra provocaría una situación de monopolio que no solo dañaría a las pequeñas editoriales, sino también a los autores. Y esto no es algo que dijera solo el Departamento de Justicia, lo decía también Stephen King en el mismo juicio. Leo. Cuando comencé en este negocio había literalmente cientos de sellos editoriales, y algunos de ellos estaban dirigidos por personas con gustos extremadamente idiosincrásicos, se podría decir. Esas empresas fueron absorbidas una por una o quebraron. Creo que se vuelve cada vez más difícil para los escritores encontrar medios para vivir de su escritura. Por su parte, Penguin Random House y Simon Schuster se pasan todo el juicio diciendo que no, que ellos son pequeños agentes del mundo editorial intentando sobrevivir en un mundo muy competitivo, o presentando una versión romantizada del mundo editorial diciendo que todo es random. Porque sí, decidieron utilizar su propio nombre para decir lo poco importantes que son y para describir el mundo editorial. Es que vaya tela. Es que es como poco irónico. Sin embargo, se esperaba que la compra le diera a Penguin Random House un 50% del market share, siendo la segunda de las Big Five, HarperCollins, la mitad de esto. Pero no, esto no es del todo así, dicen ellas, porque los imprints, los sellos, son pequeñas editoriales que compiten entre sí. Amor, pero si eres tú, si los imprints son tuyos, no puedes competir contigo misma, es que... Mis dos momentos favoritos del juicio. El primero, cuando Jonathan Karp, el CEO de Simon Schuster, le manda un correo al autor John Irving hablando sobre la compra. Y hace una broma diciendo que no cree que el Departamento de Justicia permitirá la compra si es que aún tenemos un Departamento de Justicia. Lo cual era una broma en referencia a que con Trump el Departamento de Justicia no iba a tener ningún poder. Y luego el Departamento de Justicia y les demanda y saca el correo a la luz. Y el mejor momento del juicio para mí es que cuando Bertelsmann, que recordemos es la propietaria de Penguin Random House, anuncia su interés en comprar Simon Schuster, a todo el mundo le saltaron las alarmas. Así que dieron una entrevista con The Financial Press en la que decían que la aparición de Amazon legitimaba un mercado competitivo para ellos. Y luego el Departamento de Justicia, en uno de sus puntos principales, saca unos documentos internos en los que ejecutivos de Penguin Random House dicen que la adquisición permitirá avanzar hacia el objetivo de convertirnos en un compañero excepcional de Amazon. Es que vaya tela, menudo coño sirvió el Departamento de Justicia. Además, tiene los huevos después de venir el CEO de Penguin Random House, Marcus Dole, y decir que ellos son ángeles inversores en los sueños de sus autores. Es que, por favor, después de este juicio, Marcus Dole, que era el CEO de Penguin Random House, dimitió, después de más de 30 años trabajando para Bertelsmann y más de 15 como CEO de Penguin Random. Que, por cierto, la carta de dimisión a mí me parece sacada de una plantilla, pero bueno, da igual. No tengo muy claro qué pensar de figuras como Dole, porque parece que en general se le quería bastante en la industria y aumentó bastante los ingresos de Penguin Random House. De hecho, tuvo un papel muy importante en el crecimiento de Penguin Random House en España. Pero claro, estos grandes cargos ejecutivos, como los CEO, hay que valorarlos en base a las decisiones que toman. Porque de alguna manera tienen que justificar los sueldazos que tienen, ¿no? ¿Y qué panorama están creando las decisiones que se están tomando en estos grandes grupos? Pues al parecer un mundo en el que la única decisión válida es aquella que reporte más beneficios. Este otro artículo del Publisher Weekly tiene algunas reflexiones y testimonios muy interesantes, como por ejemplo cuando dice que las pequeñas y medianas editoriales se ven obligadas a competir contra Goliat o a ser absorbidas. Pequeñas editoriales que se encuentran en un mundo donde diversificarse es demasiado arriesgado y solo vale la pena intentar conseguir un éxito comercial. Bill Wollstall se queja sobre que el pensamiento de estos grupos editoriales es: ¿vamos a escribir un libro de pesca? Vale, pero solo si lo escribe Jimmy Carter, que es un expresidente de los Estados Unidos, no es precisamente un experto en pesca. Creo. Todd Bottorff de Turner Publishing explica que los adelantos a autores se han reducido en órdenes de 10. Que la decisión de publicar o no un libro puede ir vinculada al número de seguidores que tienes en Twitter. Que autoras de bestseller como Barbara Wood pueden ser descartadas si su último libro no tiene tanto éxito. Y que hay autores que también pueden ser descartados porque tuvieron un chasco en ventas hace 10 años. Pero es importante entender que esto no afecta solo a los autores, afecta a todo el ecosistema. En 2011 ya hubo un juicio de Hagens Berman contra las Big Five y Apple, acusándolas de fijar artificialmente los precios de los ebook, y ganaron.
Y en 2021 se abrió otro juicio que aún sigue en marcha de libreros contra Amazon y las Big Five, acusándolos otra vez de controlar los precios del mercado. Las Big Five representan el 80% del trade en Estados Unidos. Y la mitad de estas ventas son de Amazon, el 90% en el caso de las digitales. Y sé que me he centrado mucho en el mercado de Estados Unidos, pero es porque en gran parte me sirve para explicar el caso de Tanith Lee y porque las consecuencias de todo esto son a nivel mundial. De todas formas, podemos hablar del caso en España teniendo las Big Two, que serían Penguin Random House y Grupo Planeta. Porque Grupo Planeta, aunque a nivel mundial no esté en las Big Five, está en las Big Ten. En los últimos 30 años nadie ha podido competir con las Big Five. Pongamos esto en perspectiva. Cojamos las editoriales con las que trabajó Tanith Lee. DAO, técnicamente independiente, pero tiene una relación de distribución muy estrecha con Penguin Random House, y en 2022 la compró Astra Publishing, que es un grupo editorial que trae mucho dinero desde Beijing. Tenemos a Macmillan, tenemos a Ateneo, comprada por Macmillan en el 94, y tenemos también a Tor, comprada por Macmillan en los 80. Doubleday es parte de Bertelsmann desde el 86 y por lo tanto parte de Random desde el 98. Lo mismo con Van Mandel, parte de Random. Amway Paperbacks, comprada por HarperCollins en el 90. Century, comprada por Simon & Schuster en el 94. Y bueno, luego tenemos a Headline, Hodder, McDonald y Little Brown, que son todas parte de Hachette desde 2004-2006. ¿Qué nos queda? 5 editoriales independientes. ¿Recordáis antes cuando os dije que The Overlook Press era la única editorial que había publicado a Tanith Lee antes y después de esa franja de alta y baja publicación? Vale, pues en su página web de 2004 se describen como un hogar para obras que habían sido overlooked por grandes editoriales. Bueno, pues en 2018 The Overlook Press es comprada por Abrams Books, que trabaja con Hachette. Y oh vaya, su descripción en la página web pasa a ser una ecléctica e inclusiva lista de ficción literaria e intergéneros por autores emergentes y establecidos de todo el mundo. Porque ¿qué hay más ecléctico e inclusivo que una multinacional? Parte 4. La supervivencia. En una entrevista en 2012, Teresa Egerton preguntaba a Tanith Lee sobre si ahora que estas grandes editoriales solo buscaban publicar grandes éxitos comerciales, si se había planteado escribir dentro de estas cajas acotadas. En la entrevista, Tanith Lee dice lo siguiente: parece que ninguna de las editoriales grandes quiere que hagan nada con ellas, ni siquiera me recuerda, incluso cuando se lo recuerdo yo. He intentado de vez en cuando obtener una respuesta, pero al igual que a mediados de mis 20 años, cuando ofrecí, por ejemplo, The Birthgrave, si obtengo una respuesta es un no, gracias. Unos pocos son menos educados, además de mucho silencio sepulcral. En cuanto a escribir encasillada, esa es una de mis limitaciones. A menos que la restricción me atraiga, no puedo hacerlo. En muy raras ocasiones me han ofrecido una que sí me atraía. Entonces el destino o las grandes editoriales decretan mi destierro. Me preocupa un poco no solo por mi propio trabajo, sino también por los nuevos escritores jóvenes, talentosos y sin prejuicios que intentan abrirse camino. Pero las cosas van por ciclos. El mercado se abrirá de nuevo a su debido tiempo para ellos, espero, aunque no sea para algunos de nosotros. ¿Recordáis ese post de Reddit en el que se hacían exactamente la misma pregunta que yo me hacía sobre Tanith Lee? La gente con bastante acierto habla en ese post sobre cómo la reinvención y experimentación de Lee no la hacen apta para este nuevo mercado. Barajan opciones como el uso de seudónimos que le permitiría a la autora haber publicado bajo diferentes nombres diferente tipo de obras. Y discuten sobre cómo autores como George R. R. Martin supieron adaptarse, mientras que otros como Robert McGammon o Dan Wells no. ¿Es el caso de Tanith Lee el caso de una autora que no supo adaptarse a su tiempo? Pues probablemente sí. Pero yo creo que también tenemos que preguntarnos si estos cambios que ha habido en el mundo editorial son algo positivo para la literatura. Y después de esta soberana chapa que os he pegado, me atrevería a decir que no. Hay autores que son más capaces de ser formulaicos y seriales, como por ejemplo el puñetero Brandon Sanderson. Y hay autores que no, y eso está bien. George R. R. Martin publicó un montón de ciencia ficción y se llevó bastantes premios. Y luego en 1996 publica Canción de Hielo y Fuego, Juego de Tronos, y la serie se hace más y más famosa y parece que solo puede hacer eso, y es que parece que le ha succionado y lo entiendo que no pueda escribir. Sé que en este vídeo le he metido muchísima caña a las Big Five, sobre todo a Penguin Random House. Soy consciente de que dentro de estos grupos hay muchísimos sellos en los que trabaja muchísima gente.
quiero decir que valoro mucho el trabajo de toda la gente que está ahí. El mundo de la literatura es muy complicado, mucho más de lo que yo me puedo imaginar. ¿Sabes cuando abres un anuncio para una habitación idealista y te llegan 70 notificaciones en una hora? Pues imagínate eso mismo, pero con manuscritos de 200 páginas. Y esto es una broma y a la vez no. Porque al final los trabajadores de esos sellos también están al pie del cañón intentando mantener a flote la industria de la literatura. Y yo no estoy en contra de la literatura comercial. Está bien que haya modas que las editoriales siguen. Y está bien que haya autores que se acotan a escribir en un estilo que les gusta y que funciona. Y está bien que tú, si lo quieres leer basándote en esos estilos o esos autores, pues lo hagas. Porque es lo que te gusta y está bien, no hay ningún problema con ello. Pero tenemos que ser más conscientes del entorno en el que estamos y qué está pasando en él, porque el estado actual de la industria editorial nos está asfixiando a todos. A los libreros y a las editoriales independientes que pelean por sobrevivir contra gigantes. A los autores que intentan escribir algo genuino. A los sellos y a la gente que trabaja allí y muchas veces se ve obligada a seguir preceptos draconianos. Y también a nosotros, los lectores, que muchas veces queremos leer algo genuino y no un producto artificial que apela a unas necesidades ficticias que decidieron un grupo de ejecutivos un martes a las 11 de la mañana por Zoom. Tenemos que ser críticos con las decisiones de estos grandes grupos. Cuando Marcus Dole dejó su puesto como CEO de Penguin Random House, fue sustituido por Nihar Malavilla. Y lo primero que dije fue, oh, vaya, un CEO que no es blanco. ¿Será esto un paso para luchar contra los problemas de representación que tiene la industria? Luego veo las declaraciones de Nihar Malavilla sobre lo importante que es proteger los derechos de autor y se me ponen los ojos en blanco. De hecho, si os interesa el tema, este vídeo de Berly Vici es muy bueno. O veo que me dice lo importante que es que los libros que publicamos representen a toda la población y me pregunto, ¿cómo puedes decirme esto? ¿Qué puedo esperar de un grupo editorial que tiene un magazine LGBT y un sello que se dedica a publicar autores conservadores como Margaret Thatcher? O sea, ¿quién eres? ¿Qué voz es esta? ¿Qué discurso tienes? ¿Qué valor tiene lo que estás diciendo? E insisto, esto no es un ataque en concreto a por Penguin Random House. Los estoy utilizando como ejemplo. Pero esto va contra todos los grandes grupos editoriales. Las editoriales controlan el discurso de la literatura y cada editorial, igual que un autor, es una voz. Y nadie debería estar en control del discurso, ni utilizarlo como una tragaperras personal. En una entrevista para The Intergalactic Medicine Show en 2009, Tanith Lee decía lo siguiente. Debo admitir que nunca pensé, después de todos los años de trabajar como escritora profesional dentro y fuera de los géneros, que terminaría a los 61 años de vuelta en el punto en el que estaba a los 20. Desconocida, impagada, excluida e insegura. Tenemos que dejar de entender a los grupos, a los sellos y a las editoriales como entidades abstractas e inalcanzables. Podemos entender cómo funcionan, podemos pedirles nuevas voces y podemos exigirles responsabilidades. Y por lo que respecta a nosotros, pues no todos los libros tienen que llegar en 24 horas desde un almacén en Cancún por Amazon. Además, un librero te puede hacer una recomendación o una lista de recomendaciones tan exhaustiva o más que un post de Reddit que te pasas las mismas horas buscando. También podemos interesarnos en las pequeñas editoriales que están ansiosas porque las entendamos, como lo están los autores. Y podemos buscar e indagar y aprender sobre nuevos autores y pedir que se los publique. Quiero aprovechar de hecho este momento para poner una breve lista de autoras que no son muy conocidas y muy publicadas en España, por si sirve de algo. Si este vídeo, por lo que sea, ha despertado algo de interés en vosotros por Tanith Lee, os recomiendo encarecidamente que leáis la nueva edición de Duerme Vela. Es preciosa, las ilustraciones, la traducción, la edición en sí es preciosa. Está en su página web, incluso tenéis las primeras páginas disponibles para leerlo. Y no me pagan. Ni siquiera saben que estoy haciendo este vídeo, porque cuando contacté con ellas, les dije que estaba escribiendo un ensayo. ¿Me avergüenzo de mí misma? Sí. ¿Qué pasa? No quiero convertir este vídeo en un discurso sobre si es posible o no es posible un consumo ético en el capitalismo y bajo qué condiciones o de qué manera. Tener una brújula moral implacable es imposible. Lo que sí me gustaría es que fuéramos más conscientes de qué está pasando y que lo entendamos y que podamos tomar decisiones y que seamos conscientes de qué voces se están escuchando y por qué. Esto no es una checklist de cosas que hacer, porque además vivir es agotador. Tenemos la familia, tenemos el trabajo, tenemos los amigos, tenemos el dinero, tenemos la vivienda,
tenemos qué está pasando en tu pueblo, qué está pasando en tu país, qué está pasando en el mundo, qué va a pasar. Es que es demasiado, yo eso lo entiendo. No podemos atender todos los problemas y no podemos ser siempre un adalid de todas las causas. Pero sí creo que podemos virar el rumbo poco a poco hacia algo más positivo, y creo que una parte fundamental de ello es entender lo que está pasando, es saber qué voces se están escuchando y por qué. Es que al final la literatura muchas veces, sobre todo la literatura de género, es un momento de evasión para la gente. Pero también tenemos que saber que siempre leemos a alguien y gracias a alguien. A veces un libro te lleva donde deberías o necesitas estar, y otras veces un libro te lleva a estar semanas encerrada en casa intentando derrocar el capitalismo. En octubre de 2004, Tanis Lee viajó por primera vez a Irlanda para la Octocon. Allí conoció a su archivera del momento, conoció a muchos fans, dio entrevistas, se fue de fiesta, vio monumentos, vio piratas, tuvo una idea para un relato y escribió un poema para la Isla Esmeralda. Esa entrada del diario acaba con una foto y un texto que dice: me costó 57 años llegar hasta allí. Y yo sí, volveré. Ni siquiera me he acordado de ponerme la capucha. En algún momento había hecho esto. No. Soy un Teletubby. No sabéis la odisea que ha sido este vídeo. Es probablemente el vídeo que más ganas tenía de hacer de toda la temporada. Espero que esto signifique algo para alguien. Para mí lo significa. Un abrazo para todos y ya nos vemos a la próxima.